Bueno, entonces, vamos a decir que la fluidoterapia es la parte de la terapéutica médica, es decir, parte de la medicina o del estudio de la medicina, que se encarga de los tratamientos, que se va a encargar de mantener o restaurar el volumen, como también la composición de los líquidos corporales. ¿Mediante qué? Mediante la administración parenteral de los líquidos y electrolitos. Cuando nosotros digamos parenteral, nos vamos a referir a qué? Vamos a utilizar vías de administración, especialmente una vía donde podamos llegar directamente a lo que es el torrente sanguíneo, o más precisos, a los vasos sanguíneos, como ser una vena o una arteria. Pero de preferencia va a ser una vena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre vena y arteria? A artéria tinha expulsação e na veia não, e o sangue rico em oxigênio e no outro não. Muy bien. Entonces, esas son las principales características, ¿verdad? En una sí se puede sentir el pulso, en el otro no. Pero está pegadita, las dos están juntitas, están pegadas. Pero también una de ellas lleva lo que es la sangre oxigenada y la otra no, ¿verdad? Entonces, nosotros al decir administración parenteral, ya nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a trabajar con agujas, ¿ya? Para poder administrar estos elementos. Pero, ¿cuál será el lugar más accesible o cuál será el mejor sitio del cuerpo para poder administrar un medicamento? En este caso, un suero. ¿En qué parte del cuerpo creen ustedes? ¿Qué Em parte braço? del brazo? Antebraço, doutor? El antebrazo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Por qué dicen en el antebrazo? Para também facilitar a mobilização para o paciente e talvez uma área que não incomode muito, doutor. Muy bien, buenos puntos. Buenos puntos. Yo he ¿Algo visto más? que no a todos necesariamente se nos ponen en el brazo, porque digamos que en el caso, en este caso especial de mi hermana, es que tiene las venas demasiado pequeñas en lo que son el área de los brazos, por lo cuales no le puede inyectar ahí, no puede subir nada por ahí medida de inyección. Así que normalmente ella le creó una vez la sedaron y le pusieron no una intravenosa, sino le pusieron algo en el cuello. En sí, jóvenes, podemos administrar una solución o un suero en cualquier parte del cuerpo donde podamos ver una vena, donde sea, ya sea en el cuello, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en cualquier lugar. Siempre y cuando veamos una vena y esté notorio, podemos administrar. Pero dependiendo también a la gravedad del paciente, o sea, la patología que tiene el paciente. En varias oportunidades, por ejemplo, se ha tenido pacientes con quemaduras en gran parte del cuerpo. Por decir, del cuello para abajo, estaba quemado su cuerpo. Entonces necesitábamos administrar suero y el único lugar donde se le veía una de dos era la yugular o era directamente hacia la cabeza. Entonces, como el paciente se movía mucho, hacía movimiento de la cabeza o del cuello más que todo, se decidió administrarle por una vena de la cabeza. Claro, es un poco doloroso, sí, pero se le administró. Después se le cambió a lo que era el dorso del pie, pero no duró ahí la vía. Les digo que cualquier lado o cualquier lugar del cuerpo es bueno para poder administrar un suero o un medicamento siempre y cuando se vea la vena, pero esta región del cuerpo no debe estar ubicada en una articulación. ¿Por qué? A ver, fíjense todos ustedes el dorso de la mano. Estiren su brazo. Los dos brazos estiren al frente de su pantalla. Y fíjense el dorso de su mano. No la palma, el dorso. ¿Qué ven que está pasando por encima de los huesos? Una vena, ¿verdad? Se ve clarito la vena ahí. Pero, a ver, muevan sus deditos como si estuviesen tocando piano. ¿Qué pasa con esa vena?
Parece gusano, ¿verdad? Se mueve bastante. Entonces, por eso no podemos administrar en un lugar donde haya movimiento o articulaciones. Porque si nosotros administraríamos, por ejemplo, o colocaríamos lo que es, ya sea una mariposa o una bránula en el dorso de la mano, con el movimiento, la aguja se sale y puede producir filtración o infiltración, produciendo lo que es un edema en el cuerpo del paciente y le puede causar mucho dolor. Varios de ustedes han dicho en la región del antebrazo. Perfecto. Si nosotros observamos nuestro antebrazo, cada uno fíjense su antebrazo, especialmente la parte interna, hay como una bifurcación donde llega a ser formada por lo que es el cúbito y el radio, justo al medio. Y ahí se notan bastante bien las venas. No importa si las venas son súper delgadas. Para eso tenemos el equipo necesario. Hay bránulas o agujas bien delgaditas para que pueda tranquilamente introducirse dentro de la vena y así no perjudicar al paciente ni crearle dolor. Esta vía o esta zona anatómica, por ejemplo, yo les aconsejo a ustedes para más adelante, muchachos, y por favor no se olviden. Yo les aconsejo que utilicen por lo general esta vía, ya sea en personas mayores y especialmente en personas menores, que son los niños. ¿Por qué en los niños? A un niño, varias veces, tal vez ustedes han visto cuando han ido a un centro de salud, a los niños les ponen en la mano y a cada rato le tienen que ir cambiando. ¿Por qué? Porque el niño se desespera. Se desespera y lo saca lo que le incomoda. Entonces, para evitar de que no lo arranque la tripa, ni la bránula o la aguja, o la mariposa, mejor dicho, para evitar eso, entonces tenemos que buscar un lugar anatómico donde se sienta tranquilo el paciente. Ustedes colocan la mariposa o la bránula en el antebrazo y lo fijan con lo que es una tela adhesiva. Y para que el niño, específicamente los niños, no saquen eso, pueden utilizar una venda de gasa para envolver y cubrir todo lo que es la tripa y la zona de punción, para que así el niño no lo saque de esa tripa. Y así evitar accidentes, especialmente en el niño. ¿De acuerdo? Son recomendaciones o sugerencias que se les da a ustedes para que realicen o tengan un mejor desenvolvimiento dentro de lo que es su trabajo como futuros internos. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Espero que no les moleste las sugerencias o los comentarios que les hago. Si es así, por favor, me lo dicen y lo hago todo a un lado. ¿De acuerdo? No, todas sus sugerencias están muy bien. Está bastante claro, no hay ningún problema. La verdad, por lo menos yo lo veo de esa manera. Miren, las cosas que yo he pasado o las cosas que les cuento es porque yo ya las he pasado o he visto en mis compañeros. Por eso se dice anécdotas. Y no quiero que les suceda a ustedes. Más bien, si es que les va a llegar a suceder a ustedes, ya estén preparados para ese momento. ¿Ya? A ver, habíamos dicho de que en este tema vamos a hablar específicamente de manera abierta. Aquí les voy a pedir, si es que no les he pedido más antes, de que por favor, estamos en lo que es la carrera de medicina. Tengan un poquito la mente abierta para poder ser críticos y objetivos en lo que se vaya a hablar. ¿De acuerdo? Va a haber risas, va a haber mofas, muy de acuerdo. Pero cuando tengamos que hablar de manera seria, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Podemos tener entonces una charla abierta con ustedes respecto al tema que vamos a hablar. Avancemos. Entonces, vamos a indicar nosotros de que el líquido en nuestro cuerpo va a estar presente en varios compartimentos del mismo sistema o del mismo cuerpo. Se dice de que en las mujeres existe un 45% de la parte sólida y un 55% lo que son los líquidos o fluidos. En cambio, en el varón, los sólidos son un 40% y los fluidos alcanzan un 60%. Pero si nosotros analizamos lo que es la composición de nuestro cuerpo desde el momento que nacemos, si se fijan acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? Entre lo que son los niños, los jóvenes y las personas mayores o los adultos mayores. Y aparte acá tenemos también otro cuadrito, donde está un bebé, un neonato, una persona mayor y un adulto mayor. Si nosotros hacemos comparaciones,
El neonato tiene casi el 70%, o nace, mejor dicho, nace con alrededor del 70% de su cuerpo que es líquido, y apenas el 30% va a ser la parte sólida. En alguna oportunidad tal vez ustedes han agarrado a su hermanito, hermanita, o a su sobrinito, o al hijo de alguna amistad cuando recién ha nacido, es decir, a los pocos días de nacido. ¿Agarraron así a un bebé? Sí, doctor. ¿Cómo sentiste su piel de ese bebé? Suavito, doctor. Demasiado suave. Demasiado suave. Es como si estuviésemos agarrando un globo inflado con agua, ¿sí o no? Sí, doctor, exactamente. ¿Cierto? Y tenemos miedo incluso de poder agarrarlo porque pensamos que le podemos agarrar tan duro que lo podemos lastimar. Sí. Es el miedo natural que uno siente. Y tienes razón sus compañeras, que se puede romper, dice, ¿verdad? Entonces, es natural ese miedo que se siente, muchachos, así que no se sientan temerosos. Pero ya con el pasar del tiempo, nosotros ya vamos ganando confianza y le podemos agarrar de mejor manera a ese bebé. Entonces, ¿por qué? Porque este bebé nace todavía con lo que es un 70% de agua. Cuando nosotros le agarramos a un bebé y lo acariciamos, le damos mimos o caricias, muchas personas, especialmente los papás o la mamá, nos dicen, no le vas a agarrar de su cabecita. ¿Por qué nos dirán eso? ¿Por qué no le tenemos que agarrar de la cabeza a un bebé? Las Por respuestas las, son lógicas. por las fontanelas, tal vez, doctor. Es lo más lógico, ¿verdad? Sabemos muy bien, perdón, ya me estoy resfriando, ni modo. Sabemos muy bien de que los huesos del cráneo de un bebé no están solidificados, no se han llegado a unir. Hay todavía espacio entre estos huesos, ¿verdad? Que parecen todavía cartílagos. Esos espacios que hay entre los huesitos se llaman, como su compañera lo ha dicho, las fontanelas. Si nosotros agarraríamos de mala manera a un neonato de la cabecita, ¿qué pasaría? Podríamos llegar a romper o dañar uno de los huesos. Y podríamos hacer de que ese niño tenga una malformación en los huesos del cráneo, que a la larga podría traer consecuencias para el niño o niña. En algunas tribus, pero esto, por ejemplo, el de deformar la cabecita es normal. Tal vez han visto en algún documental, por ejemplo, en tribus de África, especialmente esto se ha visto allá, en algunas tribus, cuando nacía la hija del jefe de la tribu, tenía que distinguirse por algo. Y en varias tribus, cada tribu tiene su creencia. Algunos, por ejemplo, le ponen argollas a lo que es el cuello para que su cuello o el hueso del cuello, todo lo que son los huesos, mejor dicho, del cuello, se vayan estirando. Otros le ponen argollas a lo que son sus orejas, para que igual vayan creciendo. Otros se hacen atravesar la nariz. Pero hay otras culturas, por ejemplo, donde le agarran a la hija del jefe de la tribu y le envuelven su cabecita para que su cabeza tenga una forma cónica u ovoide. ¿Alguna vez han debido ver, por ejemplo, la película Alien? ¿Cómo tiene su cabeza el alien? Parece el cabello de Marge Simpson, ¿verdad? Largo y hacia atrás. Pero es así, o sea, lamentablemente tenemos que buscar ese tipo de ejemplos. Entonces, las mujercitas o las hijas del jefe de la tribu, la mayor especialmente porque es la que va a seguir la continuidad de dirección de la tribu, por así decirlo, entonces sus huesos del cráneo se iban alargando, iban tomando una forma de huevo. Se ha encontrado incluso esqueletos humanos se ha encontrado en el Perú y en Bolivia de lo que era la cultura maya y también quechuas. Algunos se han encontrado esqueletos con envolturas en la cabeza y estos tenían los huesos del cráneo eh, totalmente así alargados. Entonces les digo, depende mucho de las culturas. Pero no es aconsejable o no es correcto agarrarle de la cabecita al neonato. Según lo que va creciendo el niño,
su cuerpo va a ir reabsorbiendo el líquido, los músculos, los mismos tejidos, e incluso los huesos van a agarrar es parte de ese líquido y lo van a asimilar para ir fortificando y fortaleciendo todo el cuerpo. Los huesos del cráneo van a ir creciendo y van a ir pegándose, van a ir sellándose poco a poco y ya no van a tener esas fontanelas. Ya cuando estemos en la etapa adulta, se indica de que la parte de los líquidos va a alcanzar casi hasta un 60%. Y en la edad adulta va a bajar desde un 50% a un 55%. Esto dependiendo mucho también de la cantidad de líquido que lleguemos a consumir a diario. Dentro de lo que es la división de los líquidos que nosotros vamos a tener en el organismo, vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo va a ser el líquido intracelular. ¿Qué quiere decir? Va a ser aquella porción de líquido que va a estar dentro de la célula. Va a representar, como indica, del 30 al 40% de lo que va a ser el peso corporal. ¿Y dónde se va a encontrar esto? Vamos a encontrarlo en el músculo esquelético, donde va a llegar a contener el potasio, el magnesio, los sulfatos, como también los fosfatos, cosa de que van a aportar nutrientes y especialmente energía. El sulfato y el fosfato sí van a aportar energía. Luego tenemos la segunda clasificación, que va a ser el líquido extracelular. Esto va a representar más o menos el 20% de lo que va a ser el peso corporal y va a contener cloro, sodio y bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? El bicarbonato es un elemento químico que va a actuar en nuestro cuerpo como neutralizador, o llamado también agente o elemento buffer. ¿Qué quiere decir elemento buffer? Que va a neutralizar cualquier reacción que quiera cambiar el pH. El pH sabemos muy bien que es la concentración de hidrogeniones. El bicarbonato, cuando va a estar frente a una acidez o hacia un ácido, va a actuar como base. ¿Para qué? Para tratar de neutralizar. Y cuando esté frente a una base, el bicarbonato se va a volver ácido. ¿Para qué? Igual para neutralizar. Se puede decir de que el bicarbonato es un elemento anfótero. ¿Alguien sabe qué quiere decir elemento anfótero? ¿Qué será un elemento anfótero? Es alguien que puede actuar, en este caso del pH, hablando del pH, es alguien que puede actuar de las dos maneras, por el lado positivo y por el lado negativo. Y hablando de concentraciones, se diría que es polar y apolar. En otras palabras. Bipolar. Por eso diríamos que es una mujer. Mentira, 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 mentira. Cuidado, se vayan a quejar. ¿Eso es tu pensamiento o lo has sacado de internet? No, eso ya sabía desde antecitos. Es Muy bien, más que todo por la membrana plasmática que tiene unos fosfolípidos que actúan antifáticamente por el lado de las colas que son apolares y por el lado de las cabezas que son polares. muy bien. Y tiene mucha razón su compañera. Sí, un elemento anfótero es aquel elemento por el cual puede llegar a tener dos cargas. Puede tener carga positiva o carga negativa. Y en el caso del pH, es aquel elemento que puede actuar como ácido y al mismo tiempo puede actuar como base. En nuestro cuerpo existen otros tres elementos que son anfóteros. El primero es el agua. El agua es un excelente elemento anfótero. Otro son los aminoácidos. Y el tercer elemento serían las proteínas. Es decir, el agua, los aminoácidos, las proteínas y el bicarbonato son elementos anfóteros en nuestro cuerpo. Es fácil de decir de que sí o de darse cuenta de que el bicarbonato neutraliza lo que es una acidez o una alcalinidad. ¿Alguno de ustedes padece o tiene gastritis o alguien de su familia? Nadie. Muy bien. Son personas sanas, eso me gusta. Muy bien. Pero, si por decir alguna persona o algún familiar tiene síntomas o principios de gastritis y no quiere, Melanie, tu abuelita tiene gastritis, ya. ¿Está consumiendo algún medicamento? Abre el micrófono mejor, por favor.
Ya te tienes que conseguir micrófono, por favor, si es posible. Conecta los audífonos de tu celular. Con eso vas a poder escuchar bien. Entonces, si ustedes tienen algún familiar que tiene acidez, o incluso ustedes, cuando exageren al haber comido picantes, ahogados, gaseosas, frituras, y tengan esa sensación de quemazón o de pirosis en lo que es el pecho, consejo, agarren medio vasito de agua y pongan media cucharilita de bicarbonato, dilúyanlo y sírvanse. Eso les va a quitar todos los síntomas de los principios de la gastritis. Y en personas que ya tienen gastritis, pueden consumir lo que es el bicarbonato por lo menos unas 2 veces a la semana, dependiendo del grado de gastritis que tengas. Si con una toma a la semana estás bien, perfecto, no necesitas tomar 2 tomas, ni 3. ¿Ya? Lo de bueno de lo que es el bicarbonato es de que no va a llegar a producir reacciones adversas en el cuerpo, como algunos medicamentos como el omeprazol o la ranitidina. La ranitidina, que es un es un protector para evitar lo que es la gastritis, a la larga, la ranitidina puede producir úlceras, ¿ya? O sea, puede dañar lo que es, ya sea el estómago o parte del intestino, y se produce el sangrado. Entonces, para evitar eso, no se da la ranitidina. Y también el otro medicamento es el omeprazol. Pero el omeprazol es bueno, es muy bueno. El detalle del omeprazol es de que produce constipación, es decir, produce estreñimiento. ¿Y de qué manera produce el estreñimiento? Cuando una persona está con acidez y toma el omeprazol, lo que hace es, sabemos muy bien de que el estómago, especialmente las células parietales, llegan a producir un ácido. ¿Qué ácido es ese? ¿Quién sabe qué ácido es el que se produce en las células parietales? ¿Qué? ¿Qué ácido le digo? Clorhídrico, doctor. Exactamente, muchachos. Se produce el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es un ácido bastante fuerte. Es casi como el ácido sulfúrico. ¿Por qué se produce este ácido? Para poder ayudar a degradar rápidamente los alimentos. Se inicia el peristaltismo para poder mezclarlo y poder evacuar hacia lo que son los intestinos para su absorción, ¿verdad? Lo que pasa cuando una persona consume el omeprazol es de que disminuye la cantidad de ácido clorhídrico. Si por decir, cada vez que nosotros ingerimos alimento, se produce medio litro de ácido clorhídrico, lo que hace el omeprazol es reducir a la mitad. Ya no se va a producir medio litro, sino se va a producir cuarto litro. Y este cuarto litro no va a ser suficiente para poder degradar los alimentos. Se va a tener todavía los alimentos a medio deshacerse. Y eso el estómago lo va a pasar hacia lo que va a ser los intestinos. El intestino delgado va a tratar de absorber lo más que pueda y va a ir secándose esa masa de alimento que teníamos. Va a llegar hasta lo que va a ser el intestino grueso y se va a volver en una masa dura. Y no va a poder ir avanzando poco a poco, o va a tardar en avanzar, pero ya vamos a tener la masa fecal dura. Por eso es lo que se llega a producir, lo que es la constipación o el estreñimiento. Tiene pro y tiene contra, los dos medicamentos, tanto la ranitidina como el omeprazol. Entonces, para evitar esto, es mejor consumir un poco de bicarbonato. Así no vamos a afectar al funcionamiento de nuestro sistema digestivo, como tampoco a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Pero también dentro de lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular que va a estar fuera de la célula, vamos a tener otros dos tipos de líquido. Lo que es el líquido intravascular, dentro de los vasos, que va a ser el plasma sanguíneo, que va a representar más o menos un 5%, y el líquido intersticial, lo que va a estar al medio o entre lo que va a ser los órganos y tejidos, que va a ser el 15%, y a esto lo vamos a llamar linfa. El agua corporal total, o sea, es decir, el porcentaje de agua total que vamos a tener en nuestro cuerpo y va a estar en relación a nuestro peso, va a depender mucho de qué. Primero, de la edad. Ya habíamos dicho, en personas menores, en niños especialmente, tienen mayor cantidad de líquido.
En personas mayores, este porcentaje va disminuyendo. También va a variar dependiendo al sexo. ¿Por qué depende mucho del sexo? ¿Quiénes deben o quiénes deberían consumir mayor cantidad de líquidos? Según ustedes, ¿quién debería consumir mayor cantidad de líquidos? ¿El varón o la mujer? La mujer. ¿Por qué? ¿La mujer? Mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Porque ustedes, pierden la señoritas? sangre. Ah, ¿O la porque, menstruación? exactamente, porque las mujeres constantemente están con bastantes pérdidas, aunque ellas no quieran perder, igual pierden. Entonces, la mujer debe consumir bastante líquido, especialmente en la etapa del embarazo y la lactancia. ¿Ya? ¿Por qué durante el embarazo? Porque va a ayudar a funcionar de manera correcta todo su cuerpo. ¿Y por qué durante la lactancia? Porque al consumir bastante agua, va a llegar a producir también mayor cantidad de leche para el bebé o la bebé. ¿De acuerdo? Entonces, por esas cositas que parecen insignificantes, pero son muy importantes para nuestro cuerpo. Aparte de eso, las mujeres tienen que consumir bastante líquido porque, gracias al consumo de este líquido, pueden evitar una ITU. ¿Qué será la ITU o qué es la ITU? ¿Quién sabe? Bajo ti. ITU. Jessica, ¿con quién estás? Es una infección uterina, doctor. Exactamente, la ITU es la infección del tracto urinario. Entonces, aquí vamos a hablar exclusivamente para ustedes, señoritas. ¿Ya? Para ustedes. Y también presten atención, muchachos, porque igual les incumbe esto. Una mujer puede llegar a padecer ITU con mayor frecuencia a relación de los varones. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hay varios factores que van a ser tomados en cuenta. Primero, si analizamos una manera anatómica, vamos a indicar de que el conducto urinario de la mujer es mucho más corto que del varón. ¿De cuánto es de la mujer? Unos 5 centímetros, máximo 6, ¿verdad? Y en cambio, del varón, ¿cuánto es? Es el doble. Estamos hablando de 12 a 15 centímetros, ¿verdad? El varón que diga 20 a 25, 30 centímetros ya está exagerando y es mentira. Así que no hay nada de eso, por favor. Entonces, por la forma anatómica que está constituido el cuerpo de la mujer, como el conducto urinario es corto, las bacterias rápidamente pueden subir y pueden llegar a producir una infección. Pero no solamente queda ahí. Existen un montón o varios factores que van a influir en que una mujer tenga una ITU. ¿Cuáles son esos factores? Primero, hemos dicho de manera anatómica. Segundo, cuando ustedes, señoritas, se abstienen o se aguantan de acudir al sanitario, la orina se fermenta y puede producir gérmenes o bacterias que pueden producir una ITU. Cuando acuden a un sanitario mal lavado, cuando está sucio, igual les puede producir ITU. Cuando no tienen un aseo adecuado de la parte genital, pueden producir ITU. Esto especialmente durante los días del periodo menstrual. Se ha visto, y van a ver ustedes también muchos casos, se dice que sí, la mujercita tiene que bañarse cada día, incluso cuando está en su ciclo menstrual. Pero hay otras personas que creen que bañándose se les corta la menstruación y por eso no se bañan. O sea, es algo, son creencias que tienen y a veces no puedes ir en contra de eso. A veces sientes un olorcito tan nauseabundo que dices, guácala. Pero, repito, son por creencias, que eso tenemos que dejar a un lado. El exceso o la abundancia de vello púbico también influye, señoritas. Perdón que les diga así, pero son cosas que realmente ustedes tienen que saber. El vello púbico influye en que cuando hay demasiado vello púbico, puede producir sudor o transpiración. Las partículas de sudor pueden alojarse en lo que es la parte o el ingreso a lo que va a ser la vagina y puede producir lo que es una ITU. Es decir, la formación primero de gérmenes y de ahí puede producir una ITU.
Si han tenido o tienen un resfrío mal curado, es decir, no han tomado medicamento apropiadamente, pueden llegar a tener una ITU. No estoy diciendo que sí o sí van a tener una ITU, estoy diciendo que existe la posibilidad de que tengan una ITU. Les pasa el frío, o están tirititando ahí de frío haciéndose las machitas, especialmente la región de los riñones, pueden tener una ITU. El uso de ropa interior apretada, y especialmente prendas íntimas de nylon, puede producir ITU. ¿Esto de qué manera? Los famosos hilos dentales, que los llaman, o las tangas muy delgadas. Estas, como están hechas de un material sintético, pueden frotar o rasgar un poquito lo que es la mucosa ya del ingreso a la vagina y puede producir pequeñas heridas. Y estas heridas van a producir a la larga lo que es una ligera infección que puede derivar en una ITU. El uso de ropa aprieta, como por ejemplo los famosos jeans a cadera. Ustedes, señoritas, han debido notar que cuando están con pantalón de cadera, a veces estas prendas son apretas hacia la región de la entrepierna y parte de lo que es la pelvis. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. El uso de detergente para lavar la ropa interior y que esté mal enjuagada, las partículas del detergente puede producir una ITU. Aparte, estar en la intimidad con la pareja y después no asearse o asearse de una manera deficiente, también puede producirles una ITU. Es decir, miren, hemos enumerado casi 10 cosas que pueden producir o pueden alterar su salud, ustedes, señoritas. Por eso, por todo y por nada, a veces les puede dar esto. E incluso cuando están durante el ciclo menstrual, sus defensas bajan. Y ahí también es donde la bacteria actúa y puede dar una ITU. Por eso les decía, con un achus nomás, o cuando estornuden, faltaría que por eso también les dé ITU. ¿Verdad? Pero no es así. Pero esto no queda solamente aquí para ustedes, señoritas. Varones, cuando ustedes tengan que acudir al sanitario, háganlo, no se aguanten. No es decir, ay, nosotros podemos aguantarnos nomás y listo, no es como ustedes las mujeres que a cada rato tienen que ir al sanitario, no es así. Si nosotros los varones nos aguantamos de acudir al sanitario, ¿qué es lo que va a pasar? La orina concentrada en la vejiga va a estar en su composición, va a tener cristales de oxalato de calcio, va a tener células muertas, va a tener microflora, va a tener leucocitos, va a tener varias cosas. Eso se va a ir sedimentando, se va a alojar en la pared de la vejiga y a la larga va a ir creciendo ese sedimento, llegando a producir los famosos cálculos, los cálculos presentes en la vejiga, que sí se podría llegar a eliminar. Se ha visto en varias oportunidades, por ejemplo, que los mismos cálculos renales, o sea, los del riñón, cuando son súper chiquititos, tranquilamente pueden bajar por el conducto, llegan a lo que es la vejiga y se pueden eliminar. Pero eso es cuando son pequeñitos, estamos hablando de medio mililitro, ¿cómo les diría? No es un centímetro, la décima parte de un centímetro, ¿ya? A veces hay piedritas así pequeñitas que se llegan a eliminar por la orina. Y eso no pasa nada, pero cuando ya son cálculos un poquito más grandes, ya puede llegar a producirlo, que es una obstrucción. Y la única cura para eso es cirugía. Pero, aparte de dañar lo que es la vejiga, cuando hay una sedimentación de la orina, en los varones puede llegar a producir una inflamación de la próstata. Entonces, para evitar lo que es una prostatitis, también varones no tenemos por qué aguantarnos. Si estuviésemos nosotros en las clases allá en la universidad, yo les diría, la persona que tenga necesidad de acudir al sanitario, sale, no hay ningún problema si es iniciando la clase, terminando o a media clase, con tal de ayudar a su salud, con tal de que no estén enfermos o no lleguen a tener una ITU. ¿Ya? En los varones, esta ITU no se da muy seguido. ¿Por qué? Porque ya decíamos, el conducto urinario es más largo que de las mujeres. La bacteria está subiendo por el conducto del varón. Nos da ganas de acudir al sanitario, acudimos y eliminamos la bacteria. Otra vez la bacteria está queriendo subir, nada, vamos al sanitario, orinamos o miccionamos y se va la bacteria.
¿Ya? Entonces, eso hay que tener algunos cuidados, especialmente ustedes, señoritas. Pero, pregunta, ¿por qué se indica, y se ha visto esto, que la ITU en niños menores de 5 años es más propenso en varones que en mujeres? ¿Por qué creen? Analicen un poquito lo que les acabo de preguntar. Y díganme por qué. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Porque los niños no son tan limpios como los adultos. Y eso que los niños tendrían que ser los más limpios, ¿verdad? Pero por ahí va tu respuesta. Aquí viene lo que es influye la cultura, como también influye el factor social. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos a una mujercita, a las niñas siempre nos han dicho, las niñas son más limpias que los niños. Siempre han dicho eso, ¿sí o no? Desde chiquititos han dicho eso. Entonces, cuando una niña está con lo que es el pañal desechable, sentimos de que ha orinado, no esperamos pues a que orine otra vez. Ya haya orinado 1 o 2 veces, le cambiamos de inmediato el pañal. Pero en el cambio de los varoncitos, le sienten que se ha orinado y dicen, no, tranquilo, es varoncito, va a aguantar todavía su pañal. O sea, esa es la manera de pensar, la ideología que tienen algunas personas, sin darse cuenta de que la orina, cuando entra en contacto con el material que utilizan para hacer los pañales desechables, muy de acuerdo, va a absorber la orina, le va a dar cierta sensación de frescura al niño, pero las bacterias van a estar presentes ahí. Y entonces van a atacar a lo que va a ser el conducto urinario del niño. Más que todo esto se debe al tiempo con el cual pasa el pañal en el cuerpo del niño. En la propaganda de la tele, de los pañales, por ejemplo, vemos y dicen, ¿no? Pañal sonrisitas hace que tu niño y niña tengan una vida más feliz y tranquila. Te mantiene seco hasta 24 horas. ¡Wow! ¿Se imaginan que un niño esté todo el día con un solo pañal? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aguantarían el ponerse una bolsa de plástico llena de algodones, así en forma de calzoncillo o calzón? ¿Aguantarían? Durante 2 horas nomás. No. No, doctor. Nadie aguantaría, ¿verdad? O con el debido respeto a ustedes, señoritas, un ejemplo que es más claro. Cuando están en esos días tan difíciles, ¿aguantan por lo menos estar con la toalla higiénica? Es molestoso, les pica, les molesta. Y entonces, ¿por qué un niño tendría que aguantar eso? Muchos dicen, es niño, entonces la economía también hay que cuidar. Es lo más absurdo realmente que una persona puede decir, la economía. Entonces, para eso, ¿por qué han tenido o por qué le compran pañal desechable? Pónganle bayetas de tela, que antes utilizaban nuestros papás, ¿verdad? Pero la recomendación para ustedes, para que lo vean y analicen todo este tema, muchachos, y para más adelante den también las observaciones o sugerencias a sus pacientes, es de que ninguna persona tiene que aguantarse de acudir al sanitario, tiene que cambiarse lo que es la ropa interior, y en los niños, que por favor le cambien constantemente el pañal, por lo menos cada 3 a 4 horas, dependiendo de la cantidad de orina que va a estar presente también en el pañal. ¿Ya? Tengan mucho cuidado eso, por favor, para con sus hermanitos o hermanitas, y también con familiares que se tenga por ahí o amistades. ¿De acuerdo? Al respecto, aquí les cuento una anécdota. Estoy lleno de anécdotas, lo siento, muchachos. Pero les comento. En una oportunidad llegó un señor con su esposa, y el señor tenía una ideología súper cerrada, era de las personas antiguas que a veces no querían entender las cosas y pensaban que él tenía la razón, sí o sí. Llega el señor, no entra la señora, solamente entró el señor y me dice, doctor, me dice, sí, le digo, disculpe, quiero un medicamento para mi esposa,
para que la cure, porque está con su cosa ahí abajo, así me dice, así se expresó el Señor. Está con su cosa que mancha ahí abajo. ¿Qué habrá hecho esta mujer? Se ha referido a su esposa de una manera bastante despectiva y mala, una manera denigratoria. La ha tratado de lo peor a su esposa. Le dijo infiel, que se ha metido con otro hombre, un montón de cosas le dijo. Que esta mujer me ha sido así y está ahorita con su cosa ahí abajo y no se sana desde hace tiempo atrás. Bueno, ya por favor cálmese, le dijo el Señor. Y la hice pasar a la señora. ¿Cómo está? Buenos días. Pase, por favor. A ver, dile qué cosa tienes al doctor. Va a disculparle, por favor. Dígame, señora, ¿cuál es su molestia? ¿Qué tiene? ¿Sabe qué, doctor? Desde hace casi ya 2 semanas atrás, o un poquito más, estoy con una molestia. Ya estoy con una molestia, me pica, me arde cuando voy al baño. Hay un poco de fluido que tengo cuando estoy haciendo pis. Y mi esposo piensa que he estado con otra persona, pero yo no he estado con nadie. Y todo lo que la señora me dijo cuadraba en lo que era el diagnóstico de una ITU. Cuadraba perfectamente. Y el señor le corta ahí la palabra a su esposa y le sigue llamando la atención. Yo le digo, va a disculpar, señor, por favor, permítame. Y en esos casos, muchachos, ustedes tienen que volverse curiosos, preguntones, detectives, tienen que preguntar lo mínimo para que puedan tener una conclusión y también puedan emitir un diagnóstico más acertado. ¿En qué aspecto? Cuando el señor seguía molestando a su esposa, yo le dije al señor, ¿sabe qué? Tal vez su esposa ha estado resfriada o ha estado algo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque las mujeres, y le di la explicación que les di a ustedes hace un momento. Le expliqué que por una y otra cosa pueden llegar a tener ellos. Y también toqué el tema de cuando estén en la intimidad, que el varón tiene que ser aseado, tiene que estar aseado. ¿Por qué? Si el varón estuviese todo sudoroso, transpirado, o su par, o sucio directamente, puede perjudicar a la mujer y puede producirle una ITU. Yo le expliqué eso, y la señora ese rato reaccionó. Ahora sí, pues ya sé, doctor, hace unas 2 semanas atrás, más o menos, o un poco más, este ha llegado borracho, todo sucio, lleno de barro, y ha querido que esté con él. Desde ese día yo me he sentido mal, he sentido que me molestaba, me picaba. Entonces es tu culpa. Es decir, se invirtieron los papeles de culpabilidad. Que por tu culpa estoy así, que tú me has dicho, bueno, el señor lo reconoció, se disculpó con su esposa, pero ya el daño estaba hecho, ¿verdad? Ya la denigró y la señora estaba muy mal anímicamente. ¿Por qué? Por el trato de su esposo. En estos aspectos, muchachos, en estos aspectos, primero, para realizar un tratamiento de ITU, se lo debe realizar tanto al varón como a la mujer, es decir, a la pareja. Segundo, ustedes van a llevar más adelante la materia de psicología. Y esto les va a servir mucho para el trato hacia los pacientes. Porque ustedes tienen que saber dar o tienen que saber decir las cosas de una manera que no sean duras a los pacientes. ¿Qué hubiesen hecho ustedes o cómo les hubiesen explicado ustedes a la pareja que entró a consultar conmigo? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? A ver, díganme. Quisiera oír algunas opiniones. Sinceramente, yo creo que hubiera tratado de calmar amablemente a su esposo, que se preocupe más por la salud de su esposa y, en todo caso, si no entiende, trataría de hablar solo con la esposa, con el paciente. ¿Ya? Eduarda, ¿qué harías tú? Danaet. También creo que no le daría la razón a ninguno de los dos, pero y trataría de enfocarme más en el problema que es el, ya que es descuido tanto de la señora como del señor, pero no me voy a meter de lleno en lo que es el problema. Sí puedo ser empática y tratar de brindar una solución, pero en sí mi área en sí sería solamente cuidar y tratar de ayudar
en el problema médico que tenga la señora. Saber que no voy a meterme de ningún problema, le puedo aconsejar, sí, una que otra cosa, pero tampoco quiero pasar de decir, que me es una metiche, no sé qué cuánto, porque ya ha pasado, he visto cómo gente hace drama y no sé qué cuánto. Y ya pues, yo digo, nada, no puedo hacer mucho, solamente tratar de persuadirlos con la palabra. Claro. Ahí en esos casos, muchachos, es una pequeña parte nomás lo que les cuento, porque no sabemos realmente cómo los pacientes van a llegar a reaccionar. No sabemos. Y no podemos estar de parte de una persona o de la otra. Tenemos que ser neutros, pero tratar de orientarlos de la mejor manera posible. Cuando la señora, por ejemplo, en este caso, cuando la señora analizó la situación, lo quería golpear al señor. Y en sí lo golpeó, le dio dos golpes, 2 puñetes le dio. Pero yo le dije, por favor, señora, tranquilícese, cálmese, no se preocupe. Con tal de que yo les expliqué y ya salieron un poco calmados. ¿Mm? La señora todavía dolida, pero calmada. Y se les inició el tratamiento. ¿Mm? O sea, como les dije a un principio, el señor era de una mente cerrada. Mente cerrada, entonces, a ese tipo de pacientes... ¿Qué? Doutor, em esse caso, não se pode pedir para que a pareja salga porque la consulta es con la mujer? No, no. Cuando son patologías, por ejemplo, en el caso de una ITU, lo más aconsejable es que estén los dos. ¿Mm? Porque si no estuvieses incluyéndolo a la persona o a la pareja, haces pensar de que uno de los dos está yendo por mal camino. Y al decir por mal camino me refiero a que tiene otra pareja. ¿Mm? Pero si los dos han estado juntos, no tienes por qué separarlos y puedes hablar con los dos al mismo tiempo. ¿Mm? Ya, entendi. Ya. O sea, es por lo menos lo que ustedes ya van a ir viendo y aprendiendo poco a poco en lo que va a ser cuando ya vayan a prácticas a los hospitales. Hay algunas cosas, por ejemplo, que ustedes pueden verla de una manera o pensar que se realiza de una manera, pero ya en el campo de acción, como se dice, es diferente. Es muy diferente. Un ejemplo claro y sencillo, a ver. Varias veces hemos visto que darle medicamento a los niños es difícil. Es muy difícil darles un medicamento a los niños porque el jarabe lo prueban y lo quieren vomitar o lo echan y no quieren tomar, ¿verdad? Pero, ¿cómo harían ustedes para que tome el jarabe ese niño? Muchos dicen, ¿no? Que muchos que ven eso, pero si es fácil darle el jarabe a un niño, ¿cómo no vas a poder darle el jarabe a tu hijo? ¿Mm? Y yo le diría a esa persona, ¿sabes qué? ¿Tienes hijos? No, no tengo. Entonces, si no tienes hijos, todavía no sabes a qué te estás o cómo vas a reaccionar cuando tu hijo no quiera tomar el medicamento. Nosotros como papás tenemos que buscar la manera o el método más adecuado para no producir un trauma en los niños, en nuestros hijos, para que cuando sean más grandes y tengan alguna infección o alguna enfermedad, puedan tomar tranquilamente sus medicamentos. ¿Mm? Es fácil decir, dale pues, tapale la nariz, tapale la boca después de que le metas la tableta y que lo haga pasar. Ya es fácil, de decirlo así es fácil. Pero ¿qué pasa si al introducir la tableta, la glotis se tapa, se abre el conducto que va directamente hacia los pulmones y la tableta en vez de ir al estómago se va hacia los pulmones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Son cositas para poder analizarlas, muchachos. Eso se tiene que analizar. Pero ya cuando una persona que ha criticado la manera de dar el medicamento a un niño está en esa postura de dar el medicamento, uno no sabe qué hacer. ¿Mm? Dice, molelo el medicamento y dale diluido. Te lo escupe el medicamento a veces los niños, te lo escupen. Pero tiene que tomar. Por eso a los niños, por lo general, no se les da tabletas, se les da emulsiones, suspensiones o jarabes, para que tranquilamente puedan hacer pasar. ¿Mm? Y es fácil, sí, en los niños es fácil de darles. Lo más aconsejable para que les den ustedes un medicamento a un niño no es en cucharilla. No le tapen la nariz. Lo más aconsejable, denle en una jeringa. Sáquenle la aguja, carguen el medicamento a una jeringa y por un ladito del labio
por un pequeño orificio, por ahí o denle el medicamento. Tranquilamente el niño va a recibir el medicamento en la boca y lo va a hacer pasar. Son pequeñas cositas que uno debe saber o debe aprender. ¿Alguien de acá del grupo es mamá, con el debido respeto? ¿O papá? Yo soy de Aline, Bolivia. ¿de qué edad son tus pequeños? Cuando eran más pequeños, daba con seringa también. ¿Y tomaban tranquilos o no? Uno sí, lo otro La no. otra no. Sí, a veces en los niños ocurre eso. Pero como sugerencia, muchachos, ya les estoy diciendo, lo mejor es poder darles el medicamento en una jeringa. Y hablarles. Aunque no crean, los niños entienden. Entienden. Y díganle, o háganle creer de que ustedes también están tomando el medicamento. Carguen una jeringa con agua y administrense ustedes a su boca. El niño, por repetición, va a hacer lo mismo que ustedes. Ah, mis papás están tomando el medicamento de la jeringa, entonces yo también tengo que tomar. Son pequeñas cositas que debemos ir aprendiendo para más a la larga cuando ustedes sean papás y mamás. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, habíamos indicado de que el agua, el porcentaje de agua en el cuerpo se va a deber a la edad, al sexo, y habíamos dicho por qué, más que todo va a ser en la mujer, al peso corporal que uno tiene, a la masa corporal, a una determinada enfermedad. Si hablamos nosotros de enfermedades, si se han dado cuenta, cuando una persona está resfriada, consume más líquido que otros días. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cuando uno está resfriado consume más líquido? Por la rinorrea. Exactamente. No solamente por la rinorrea, sino que nosotros cuando estamos enfermos estamos con fiebre, ¿no? Tenemos febrículas. Entonces, cuando hay fiebre, va a haber una eliminación de parte del agua. Entonces necesitamos recuperar ese porcentaje de agua. Y también va a tener mucho que ver lo que es la dieta, es decir, los alimentos que nosotros nos lleguemos a servir. ¿Qué comida, haciendo una comparación, quién tendrá mayor concentración de agua? ¿Una ensalada o una porción de arroz con papa? Una ensalada. Claro, la ensalada va a tener mayor porcentaje de agua o de líquido y va a ayudar a hidratar a nuestro cuerpo. En cambio, entre lo que es la papa y el arroz bien, es seco. Lo mismo la papa. Al estar cociendo, sí, con el vapor ha ido cociendo, pero al mismo tiempo ha perdido lo que es algunas moléculas de agua y por eso se vuelve una ración seca. Va a aportar hidratos de carbono, va a aportar energía a nuestro cuerpo, pero no va a aportar lo que es la cantidad necesaria de agua, como la ensalada. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son las pérdidas que se pueden nombrar o enumerar, vamos a tener que, mediante la respiración, los pulmones pueden llegar a perder de 350 a 400 mililitros de agua. En la piel, en lo que es la respiración por la piel, también se puede llegar a perder casi la misma cantidad. También podemos perder líquido por el sudor o la transpiración. Se dice que más o menos 100 mililitros, pero esto depende mucho de las personas. Hay algunas personas que transpiran mucho durante el día. Entonces ellas pueden perder un poco más de líquido. También se va a perder líquido en lo que son las heces. Y aquí no está todavía nombrado lo que es, por ejemplo, las pérdidas en la orina, en las lágrimas, en la saliva, que también sí son lugares donde se puede llegar a perder gran parte de líquido. Por eso, repito, ustedes, señoritas, o todos, tenemos que consumir al día por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua. Primero, para poder reponer la pérdida de agua que tenemos, y segundo, para que nuestros riñones funcionen de manera correcta. Pero va a existir otras situaciones donde nosotros vamos a llegar a perder líquido. Por ejemplo, podemos llegar a perder líquido cuando lleguemos a vomitar.
cuando exista vaciado gástrico o una eliminación gástrica. En los casos de diarrea, cuando existan drenajes, cuando haya fístulas, en el caso de una cirugía y principalmente cuando exista quemaduras. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando ocurre una quemadura o cuando no consumimos la cantidad necesaria de agua? El riñón, o los riñones, perdón, los riñones necesitan sí o sí consumir o necesitan hacer pasar o filtrar alrededor de 2 litros cada día. Pero si no hay agua en el cuerpo, ¿qué va a pasar? Deshidratación. Antes de llegar a una deshidratación, el cerebro dice, no puedo forzar más a los riñones, necesito activar mi plan de emergencia para que no entremos en una deshidratación. Al cuate ya le hemos mandado la orden de que tome líquido y no toma agua. Está pasando clases de bioquímica y el otro no puede tomar agua. Ya, ni modo. Vamos a hacer lo siguiente. Plan de contingencia. Ya. Lo que hace el cerebro, ordena, manda una orden a todas las células. Y dice, por favor, señores células, todas, absolutamente todas, tienen que donar una molécula de agua para el cuerpo. Bueno, las células, como llevan también una cantidad determinada de agua, dice ya, una molécula no hay problema. Todos aportan una molécula de agua. ¿Para qué? Para que los riñones tranquilamente puedan funcionar. Cuando una persona no consume la cantidad necesaria de líquidos, existe lo que se llama la retención de líquidos en nuestro cuerpo. Y ahí es donde se activa lo que es el plan de contingencia. Las células van a tratar de mandar la cantidad de agua necesaria a los riñones para que estos funcionen. Pero también de manera viceversa. Si nuestro cuerpo está bastante hidratado, el cerebro no va a decir, pues células quieren agarrar más agua. No, las células van a decir, ya no, porque estamos saturados de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda un mensaje hasta los riñones, ¿para qué? Para que pueda eliminar el exceso de líquido de nuestro cuerpo. Y al eliminar lo que es el exceso de líquido de nuestro cuerpo, se va a llegar a nivelar especialmente la temperatura corporal, como también la presión arterial. ¿Ya? Una vez eliminando eso, tranquilamente todo va a llegar a una homeostasis, es decir, un equilibrio en el medio interno. Pero, en el caso de las quemaduras ocurre lo mismo. Los riñones aquí no van a tener nada que ver, pero si hay una región de nuestro cuerpo que esté quemada, lo que va a hacer es, el cerebro va a mandar la orden de todas las células aportan agua y esa agua va a ser llevada hasta el lugar donde se ha recibido la quemadura. ¿Para qué? Para que trate de proteger y parar la quemadura o el daño en el tejido y podamos mantener todavía humectado toda esa parte hasta que se pueda dar la debida atención médica para poder limpiar la herida, eliminar la parte quemada y podamos ayudar a sanar esa misma herida o esa misma quemadura. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo para esto? Los pacientes posoperados, es decir, los que han salido de quirófano, perdón, los pacientes con quemaduras y los politraumatizados, los que han sufrido bastantes golpes o los que han sufrido algún accidente, los enfermos crónicos, los que están con una infusión intravenosa, los que están también con sondas y drenajes, aquellos pacientes que utilizan fármacos como los diuréticos o los esteroides. También en este grupo van a estar presentes lo que son los ancianos o las personas de la tercera edad y también las personas o los pacientes que estén en coma. A estos pacientes que están en coma se los tiene que ir hidratando constantemente porque no sabemos realmente cómo está funcionando al medio interno. Entonces, para evitar un colapso de los órganos en el medio interno, es mejor que vaya hidratándose constantemente. Dentro de lo que va a ser la clasificación de estos fluidos, vamos a tener la presencia del agua y los electrolitos, o llamados también electrólitos, que van a formar parte del grupo de los cristaloides. Luego va a estar el agua junto con las proteínas, que va a ser ya una masa o una especie de gelatina, a los cuales vamos a llamar coloides. Y también va a estar presente lo que es el plasma y la sangre.